Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a buscar el libro de Jeremías, capítulo 33. Si pueden abrir sus Biblias. Jeremías, capítulo 33. Jeremías, capítulo 33. El versículo 1 para adelante voy a leer. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar de la cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acciones de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá caballas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Céfela, en las ciudades del Nehuet, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos de los que los cuente, ha dicho Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, ¿podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono? Y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. ¿Cómo no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir? Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿No has hecho de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación? Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche,
si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra? También desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Hasta el versículo 26 hemos leído. Después de recibir la salvación del pecado y no sabía cómo caminar y ni qué hacer. Y solamente podía escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Y observaba mucho a los hermanos y a los jóvenes que vivían en la iglesia. Y me agradaba mucho la vida que llevaban. Y me agradaba mucho realmente aprender de ellos, porque después de eso yo podía salir con ellos a predicar el Evangelio. Y cuando yo les oía a ellos, yo tomaba como para mí la prédica, no tomaba para la persona, porque cada tarde nosotros podíamos salir a predicar el Evangelio. Pero para más que otro, yo tomaba para mí la palabra de Dios. Y estaba muy feliz, contento, mi corazón. Así es. Luego yo me decía realmente que algo me sucedió, porque yo nunca tuve este corazón. Tampoco mi querer era oír la palabra de Dios. Así es. Y solamente escuchaba muchos rumores, muchos problemas y muchas dificultades. Pero después de recibir la salvación del pecado, y mi corazón y mi oído más estuvo para oír más la palabra y el testimonio de Dios. Y he visto que muchos jóvenes tenían muchos testimonios, y cuando predicaban también las personas podían recibir la salvación del pecado. Y he visto que sus vidas eran hermosos dentro del Evangelio. Así es. Y escucharle a ellos para mí era de gozo y de alegría escucharle a ellos, en verdad. Y también hacer las tareas de la iglesia, algunas cosas, y en mi corazón para mí no era ninguna dificultad tampoco eso. Porque Dios me había dado un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque viviendo en el mundo, viviendo realmente ganando el dinero y empeñándome mucho, pero en mi corazón no tenía la alegría, en mi corazón no tenía la paz. Y luego me hice muchas preguntas a mí mismo. ¿Por qué no tengo la paz ganando el dinero, trabajando? Y he trabajado también en algunas empresas grandes también. Y en ese tiempo, también antes de recibir la salvación del pecado, yo trabajaba en esas empresas grandes. Pero no tenía la alegría en mi corazón, empeñándome, ganando el dinero, y tampoco me sobraba muchas cosas. Así es. Para decir que me sobraba, tampoco me sobraban muchas cosas. Así es. Por eso, y así me tenía pregunta y pregunta nada más en mi corazón. Pero nadie me podía resolver esta cosa en mi corazón. Entonces solamente que tenía que seguir trabajando, y como toda la persona, y ganar el dinero y poder comprarme la cosa que necesito. Y también tenía las cosas, no es que no tenía. Tenía las cosas como todos tienen: un champión, un zapato, un pantalón, una remera. Y trabajando uno puede comprar esas cosas. Y vestirse también como algunas personas también se visten, porque las cosas se copian, así es. Cuando uno ve que uno tiene, ¿verdad? Entonces uno también quiere tener ese mismo atuendo que uno tiene. Yo también quiero tener ese atuendo que esa persona tiene, así es.
Luego, trabajando un poco, uno puede comprar. Y trabajando en esa empresa tenía un cupo en donde yo podía retirar varios atuendos en el centro de Asunción. Y trabajaba así. Pero en mi corazón no había la alegría, en verdad. Si en verdad eso realmente me tenía que dar la alegría, yo tendría que tener alegría y la paz, así. Pero he visto que a mi alrededor había muchos problemas, con muchas personas y también en mi familia, también había problemas. Pero con el dinero yo no podía solucionar eso. ¿Cuánto dinero uno debe tener? Y tiene que tener todo, este país tiene que tener todo suyo para poder sostener toda la persona. Entonces, difícil para poder llevar toda la carga de la persona. Así. Yo he visto que mi familia, mis padres también luchaban mucho por nosotros, querían llevar con todo esmero, echaban todo su corazón por nosotros. Así. Pero al final hay familias que a algunos corresponde y otros tampoco corresponde a eso, realmente. Y rápidamente uno, y ya al sentirse que puede realmente hacer algo, entonces ya rápidamente uno al saber hacer algo, entonces ya uno se quiere apartar. Yo puedo vivir también, puedo hacer también esto y aquello. Pero en el año 2001 llegó en mi corazón el vacío. No sentía otra cosa que solamente la decepción. Porque yo me pregunté, yo trabajo, tengo el dinero, tengo amigos, tengo amigas, pero en mi corazón ellos no podían llenar mi corazón. Así es. Por esa dificultad tenía mucha pregunta en mi corazón. ¿Será que todo esto es la vida del hombre? Que tiene que trabajar y así vivir y comer y dormir y luego. Pero yo pensé que eso era mi corazón. Eso realmente ya no provenía de mí, sino Dios me daba ese corazón dentro de mi vida, esa pregunta. Luego me dije, si hoy Dios me mata, ¿en dónde yo me voy? ¿Será que me voy ahí en el cielo o en dónde? Porque no sabía bien sobre ese punto, no tenía la seguridad, en verdad. Solamente un día empecé a pensar, Dios, si usted existe, ¿y por qué así yo tengo que seguir en este mundo? Mejor irnos a vivir, realmente. Pero Dios no dejó el asunto así, aunque yo hablaba conmigo mismo, tenía una pregunta conmigo mismo hacia Dios, pero en el año 2001 Jesucristo me encontró, la iglesia me encontró. Así es. No es que yo encontré la iglesia, sino la iglesia me encontró en esa situación que estaba. Había muchas cosas que mi corazón no podía resolver. Aunque al principio al escuchar la palabra también en el momento no podía resolver, pero después de recibir la salvación del pecado y Dios empezó a darme la palabra, así por esto y por aquello, fue por esto, por esto fue, porque siempre hay un principio. Así es. Entonces, desde el principio yo tenía que realmente llegar desde el principio. Pero a través de la iglesia únicamente yo podía conocer. Siempre hay un principio de quién somos, por qué venimos, por qué existimos, por qué vivimos. Eso era mi pregunta.
quién nos creó, porque no tenía nada que ver con la Biblia. Tampoco conocía la Biblia, aunque había un amigo mío que era un argentino que trabajaba en una mueblería, pero él y frecuentaba una iglesia, pero su mayor lectura era realmente y solamente la ley, así. Y me hablaba sobre eso. Nosotros tenemos que procurar portarnos bien, así me decía. No tenemos que hacer esto y aquello. Y así yo le decía. Él me empezaba a hablar sin querer así. Ya que él frecuentaba en la iglesia y yo no en ese tiempo, entonces me empezaba a hablar, tenía un librito del Nuevo Testamento y él abría eso cuando tenía tiempo, cuando yo le visitaba a él, entonces él me compartía. Y yo me preguntaba, ¿por qué él me comparte tanto ese librito así nada más? Porque no entendía. Luego él me regaló uno del Nuevo Testamento, el chiquitito, y me dijo, esto a la noche tú tienes que leer. Eso te va a ayudar, te va a hacer bien, me decía a mí. Pero para mí no era así. Así es. Para mí leer cualquier otro libro me gustaba, pero leer eso, también yo acepté de él, ese libro, ese librito. Y por la noche antes de dormir, tenía curiosidad. ¿Por qué él tanto quiere que yo lea este libro? Y empezaba a abrir y miraba y ahí hablaba y veía en San Mateo, también San Lucas, y hablaba de la ley y así estaba. Y entonces yo también quería tratar de ser una persona buena, de ejemplar, de buen comportamiento. Y entonces, pero no pude lograr esa vida, porque me veía en mi vida que más me inclinaba hacia el mal que hacia el bien, porque yo quería hacer el bien, yo buscaba eso. Entonces yo trataba realmente de querer cumplir. Ahora sí, creo que yo voy a tratar de portarme bien, de no hacer las cosas malas, pero en otro lado de mi corazón había una fuerza que me llevaba. Y eso me molestaba mucho en mi corazón. Había algo que me arrastraba, una fuerza que me arrastraba en mi corazón. Yo no podía contarle a nadie, no sabía qué era. También guardaba mucho mi corazón. Había muchas maldades dentro de mi ser que se levantaban. Además que quería cumplir la ley, portarme bien, porque ahí dice, no harás esto, no harás aquello, harás esto. Pero dentro de mi corazón he visto que funcionaban muchas cosas perversas, malos, así es. Y tampoco él me podía explicar sobre eso. Entonces yo dejé así nomás. Pero en el año 2001 la Iglesia Misión Buenas Nuevas, y encontrándome, yo por primera vez, ellos nunca me hablaron, tienes que cumplir bien la ley, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que portarte bien. Nunca me hablaron ellos cuando me predicaron. Y entonces eso me dio una curiosidad en mi vida. Porque afuera toda la gente dice, pero uno trata de llevar esa vida. Yo traté muchísimo, hasta llegué realmente en un punto que ya me odié a mí mismo y desistí. No, yo no puedo llevar esta vida que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo no sabía que yo realmente era descendiente de pecado. Yo quería ganar al pecado. Yo pensaba que yo podía lograr una vida buena por mí mismo. Pero llegué en la conclusión, no, voy a vivir así nomás ya. Por lo menos otros seguramente van a hacer, pero yo no. Desde ahí abandoné mi vida. Y cuando yo tenía esa pregunta, Dios, si usted existe, ¿por qué yo tengo que vivir así?
Y en ese tiempo la iglesia me encontró, me predicó y muchas cosas se ordenó en mi corazón. No por mí, sino la palabra de Dios me daba la respuesta. Así es. La palabra de Dios empezó a ordenar mi corazón que estaba desordenado, así, lleno de oscuridad, lleno de suciedad. Nada había. Después de leer la Biblia, que no había nada bueno en mí, yo no podía rechazar esa palabra. Yo no podía decir, solamente podía decir en mi corazón a Dios, amén, así. No podía rechazar. Porque en mi corazón yo sabía, mismo que se levantaba mucha suciedad en mí. Así es. Hasta querer matar también. Muchas cosas malas. Cuando escuchaba realmente la palabra de Dios, no podía decir a Dios otra cosa sino amén en mi corazón. Sí, así es. Así es. Entonces es así, así. Cuando oí la palabra, sí, Señor. Conmigo mismo hablaba, así soy, Señor. Como usted dice, así soy. No podía decir a Dios otra cosa. Porque todo lo que Dios me decía, soy yo esa persona. No podía negar la palabra de Dios hacia mí. Tampoco podía hacer nada para decirle a Dios, desde ahora Dios ya, y ahora ya sé que yo soy así, entonces ahora tengo que tratar, entonces no ser así. Tampoco me llegó ese corazón, sino ya dejé así, porque ya sabía que en la palabra estaba escrito sobre mi ser, cómo es mi ser. Y Jesucristo, ¿qué vino a hacer en mi vida? ¿Qué Él vino a hacer? En vez de mí, Él logró la salvación del pecado, la vida eterna, la santificación. Yo estaba muy feliz cuando yo escuché, porque yo traté mucho de llevar una vida buena. También ganando el dinero, yo pensé que tenía que vivir una vida también ejemplar, buena, pero después de ganar el dinero me hice más altanero y aunque no era nada, pero yo pensaba que yo era alguien. Teniendo un poco de dinero, yo ya me creía también algo. Ahora yo ya soy alguien, yo ya compraba algunas cosas, pero escuchando en este tiempo la palabra de Dios a través de la vida del pastor Terry Henderson, y él compartía realmente la palabra de Dios, que somos nada así, ¿verdad? Y escuchando, ay sí, Señor, soy nada así. Antes yo no pensaba que yo no era nada. Y mi humildad, yo pensaba que también era humilde, pero mi humildad delante de Dios no era nada. Era falso mi humildad delante de Dios. Lo que yo me veía no era la realidad, sino la realidad es como Dios me veía a mí. Así es. Si Dios me decía, tú eres arrogante, entonces, Señor, eso es la palabra de verdad. No podía decir nada. Eso es realmente, desde ahí yo dejé mi humildad y falsa y acepté la palabra de Dios. Así es, acepté la palabra de Dios. Luego yo no hice muchas cosas para tratar de agradar a Dios. Yo no me empeñé a tratar de agradar porque yo sabía que no tenía nada ejemplar en mí, dentro de mí, porque aún funcionaban muchas cosas dentro de mi vida. Funcionaban muchas cosas, aún todavía, aunque recibí la salvación del pecado, aún funcionaban muchos pensamientos sucios. Pero ahora yo no debo de tener más este pensamiento. ¿Por qué sigo teniendo esto? Porque yo ya pensaba que no tenía que ser más así. Ahora yo tengo que vivir una vida diligente, así sin tacha y así derechito tengo que caminar. Pero aún estando caminando con la iglesia, veía que mi corazón igualmente
se torcía igualmente. Pero cuando escuchaba la palabra de Dios me enderezaba. Así es, hermano. Si es que hasta ahora yo agradezco mucho a Dios. Y desde ahí yo dejé de luchar con el pecado y con mi ser. Ya no quería tratar, sino dejaba que Dios pueda tratar con mi ser, en verdad. Abandoné solamente mi ser delante de Dios, así. No hice muchas cosas. Tampoco realmente quiero vivir agradando a nadie. Y antes trataba de agradar a alguien. Pero todo eso era falso, en verdad. Cuando pienso ahora, en verdad en eso, otra vez Dios me hace recordar ese momento. Y en la iglesia solamente podía decir amén. Y sí, y no había en mi corazón un momento que yo pueda decir no, sino sí, en verdad. Porque yo viví mucho tiempo diciendo también al pecado, nunca le dije al pecado no, sino sí, así. Mucho tiempo sí, así. Entonces, después de recibir la salvación del pecado, yo no traté de decir no a Dios, sino sí, nada más. Si la iglesia me decía esto, sí. Pero yo veía que esas palabras funcionaban dentro de mi vida. Así es, hermano. Porque al final Dios tiene que lograr, Dios tiene que hacer. Porque ¿qué es lo que yo puedo hacer tanto? Si la iglesia me encomienda, confía en mí, entonces será una pérdida de tiempo. El fracaso sería. Pero la iglesia solamente ve dentro de nuestra vida a Jesucristo. Entonces, confiando en ese Jesucristo que va a trabajar en nosotros, entonces la iglesia nos dice. No es que nosotros tenemos algunas condiciones para realizar eso, sino que tenemos el Evangelio que tiene el poder de realizar eso en nuestra vida. Amén, hermano. Así es. Sino el Evangelio de por sí tiene el poder de trabajar, de hacer, de lograr todas las cosas. ¿Qué es lo que yo tanto puedo lograr? Mirando a mí mismo, ¿qué es lo hasta qué trabajo grande yo podía hacer? Sino solo yo no podría. Por eso Jesucristo dice, si ustedes permanecen en mí, dice, si permanecen en mi amor, dice, y si mi palabra permanecen en vosotros. ¿Ya? Pero si estamos solos, ¿qué podemos hacer tanto? Nada podemos hacer. Pero si estamos juntos con Jesucristo, entonces Jesucristo fuertemente puede trabajar así es, en nuestra vida. Yo agradezco mucho al Señor. Este cambio de la vida que yo tengo no es por mí. De ser pastor, yo muchas veces me río. Por mí mismo, solo me río. Yo, pastor, así mismo. No es que me río de Dios, sino por mí mismo me río. Yo, pastor, así. Yo pienso que yo no debo de... Estoy contento igualmente de sin ser pastor igual. Si soy hermano común igual, estaba feliz de estar en la iglesia, de ser evangelista, seminarista, llegar a pastor. Eso nunca yo decidí. Así es. Sino la iglesia lo que mira y ve las cosas. Así es. Quiero vivir delante de Dios, nada más, hermanos. Quiero vivir delante de Dios. Lo que Dios se agrada de mí, quiere hacer. Quiero caminar delante de Dios. Amén, hermano. Así es. Sí, no tengo muchas cosas y grandes cosas, pero como escuchamos la palabra de Dios,
Y anoche otra vez el pastor replicaba y anteayer también dijo que cosas mayores que estas nosotros haremos, dice. Amén. Porque aquel que dijo, él lo va a cumplir. Así es. Aquel que dijo, dio su promesa a nosotros, él lo va a cumplir por nosotros. Así es. No es que nosotros tenemos que cumplir ni hacer eso, sino Dios va a cumplir eso en nosotros. Cosas mayores que estas, dice que haremos, cosas grandes, dice, así. Entonces es confiar nada más que Dios cosas grandes va a hacer. Sí, este tiempo tuvimos el campamento de inglés y yo he visto que muchos jóvenes vinieron y a nosotros se nos asignó la parte de la cocina para ser encargado, pero estaba feliz en mi corazón. Para mí no era ningún peso estar ahí, servirle a los jóvenes y con un hermano poner agua, servirle. Estábamos felices igualmente. Y ordenando cada momento el lugar que ellos podían descansar, almorzar, y nosotros podíamos ordenar ese punto, ver cada cosa, luego invitar a ellos que pasen otra vez al salón. O sea que si hacemos las cosas con alegría, con el agradecimiento, y eso me da la felicidad. Pero antes yo ganaba el dinero, compraba ropa, pero no tenía ninguna alegría. Pero ahora no tengo así algo, así me ofrece nada, pero en mi corazón igualmente. Gracias, Señor, por permitirme estar en la iglesia. Gracias por permitirme este lugar, por poder estar acá con los hermanos, poder servir de esta manera. Estaba agradecido al Señor, hermano, en mi corazón. Porque después de recibir la salvación también intenté vivir otra vez la vida. Buscar otra vez, ahora yo puedo tener la alegría, pero después de partir de la iglesia otra vez, sin la palabra de Dios, otra vez me llegaba todo el vacío, la oscuridad, el pensamiento. Pero cuando venía en la iglesia, mi corazón era tan feliz. Aunque alguien me bromea, igual. O sea que esas cosas no pueden penetrar en mi corazón. Porque realmente tengo el sello, tengo el fundamento de Cristo. Mi carne es mi carne, yo no puedo cambiar lo que soy, pero según Dios ya me vio cambiado por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, enfocar en mí ya no es importante. Enfocar en lo que yo soy ya no es importante. Porque ¿qué es lo que voy a cambiar tanto? Nada. Sino enfocarme en lo que ya está, fue hecho por medio de Dios. La nueva criatura, dice. Amén. La Biblia. Efesios capítulo 5, el versículo 16, 17, dice que somos nueva criatura. Según Dios, ya Dios está contento. Ya Dios hizo una nueva criatura. Así es. Una nueva creación. Sí, aún tengo mucha falta, errores, voy a tener también más adelante, pero gracias a Dios, como antes de ayer yo escuché, ¿verdad? El pastor Jorge predicó, puestos los ojos en Jesús, despojándonos del pecado, dice, así es. ¿Qué significa? No mirar más a nosotros. Aunque nos vemos rebeldes, aunque nos vemos con faltas, pero ustedes conocen el corazón de Dios hacia ustedes, hermanos. Vamos a mirar Jeremías 32, un ratito voy a mirar Jeremías capítulo 32, está al lado.
versículo 31 voy a leer. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel, de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual invocaba mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento, que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad en la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Y aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová. Como traje sobre este pueblo todo este mal, este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Amén. Así es. Entonces ese es el corazón de Dios hacia nosotros, hacia ustedes, en verdad, hacia todas las personas. Pero ya que muchas personas no conocen, en verdad, Dios no quiere decir que ellos tienen que tratar de cambiar eso. Dios, viendo que ellos, aunque eran así, aunque ellos le daban la espalda, pero Dios no podía invalidar su promesa que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios no podía dejar realmente de tener misericordia por los hijos de Israel. Así es. Y Dios solamente pensaba así, dice, les haré realmente bien a ellos y a sus hijos, dice. Versículo 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios dice que va a poner algo dentro de nosotros. Amén. Realmente Dios va a poner un espíritu nuevo. Así es. Dios va a crear algo nuevo dentro de nosotros. Dios, para hacer eso, Dios envió a Jesucristo en este mundo para hacer esa tarea, esa voluntad de Dios. Porque los hombres no podían menos que rebelarse, pecar contra Dios. Pero Dios igualmente, ¿qué quiere hacer Dios? Versículo 40, voy a leer. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dios dice que, Dios, ¿qué corazón va a tener? Dice que me alegraré con ellos, dice. Amén. De hacerles bien. ¿Y cuál es el bien que Dios hizo? Nos salvó del pecado, de nuestras maldades. Perdonó completamente. Así es. De hacerles bien, dice. Después de hacer todo eso, Dios dice que va a estar alegre y va a estar contento. Amén. Es verdad. Me alegraré con ellos, dice. Que no se volverá atrás, dice. De hacerles bien, dice Dios, en verdad.
El único, el que puede hacer en nuestra vida lo bueno es Dios. Les haré bien, dice Dios. Hermanos, hacer realmente el campamento de inglés ¿está mal o está bien? Sí, aunque a usted no le guste, pero a Dios le gusta. Amén. Realmente. Porque toda la persona realmente conoce que tiene la maldad, pero no conoce el corazón de Dios, que aunque son ellos así, pero Dios quiere hacerles bien a ellos también. Amén. Así es. Quiere que ellos también estén en la iglesia, también que ellos escuchen la palabra de Dios. Y Dios tiene un corazón hacia nosotros, que no nos apartemos de Él, realmente. Para que no se aparten de mí, dice. Así es, hermanos. Nosotros, ¿y por qué podemos tener todo este beneficio? Porque somos alguien, porque hicimos algo digno en nuestra vida, o yo hice algo, no. Sino Dios ya pensó, había sido de antemano para mí, para hacerme bien. Eso era el corazón de Dios. Aunque a mi alrededor había, para mí todo era malo, pero Dios en su palabra dice que Dios ya tenía este corazón de hacernos bien. Les haré bien. Y escuchando esta palabra también, el Evangelio en la iglesia, y qué bien lo que yo puedo mostrar a Dios. Nada. Dios dice que se alegrará, Él quiere hacerme bien, Él quiere realmente llenarme de la paz y solamente cuidarme de mí y que yo no me aparte de su palabra de Dios. Eso es su corazón hacia nosotros, hermanos. Amén, en verdad. Nosotros, ¿por qué nos apartamos? Ya nos apartamos detrás del dinero, buscando otra alegría, pero apartarse de Dios, eso trajo la infelicidad en la vida de los hombres. Apartarse de la palabra de Dios, en verdad. Dios quiere otra vez que nosotros podamos, otra vez por la palabra vivir, podamos confiar en Él por su palabra. Por eso continuamente escuchamos la palabra de Dios en la iglesia. Y Dios se alegra que nosotros podamos realmente ser su pueblo y que nosotros seamos sus hijos, dice. Acá dice 38, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, dice. Solamente tenemos que saber que Dios es nuestro Dios, que Él quiso salvarnos, quiso perdonarnos nuestras maldades. Para eso Él envió al Señor Jesucristo. Así es. Y ahora Dios tiene un corazón hacia todos nosotros de hacernos bien, dice. Que prediquemos el Evangelio, es el bien. Amén. Que podamos compartir con nuestra familia el Evangelio, es el bien. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer bien, es predicar, anunciar a la gente este Evangelio, hermanos. Yo espero que en verdad el Señor, también la vida de ustedes, hermanos, y ustedes también puedan despojarse de ustedes mismos y ustedes realmente confíen en la palabra de Dios, que ustedes realmente, Dios solamente quiere hacer el bien en la vida de ustedes. El bien es que Dios quiere predicar a través de la vida de ustedes el Evangelio, que a través de la vida de ustedes ese bien, que la salvación del pecado, que muchas personas puedan escuchar en la iglesia y en todo lugar puedan escuchar. Acá en el capítulo 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído
todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Ahí está. Dios va a hacer eso, dice. Todas las naciones, dice. Hoy en día en muchos lugares se está predicando el Evangelio. Muchos presidentes, también autoridades también, escuchando la actividad que hace la iglesia, la misión, ellos también se sorprenden. También por la palabra que el pastor Osopar comparte, ellos también nunca escucharon. Aunque son reyes, son personas importantes en el mundo, pero ellos no tienen el Evangelio. No tienen la promesa de Dios, ellos, en verdad. Y la iglesia hace cosas que el mundo no puede realizar. Y ustedes son parte de esa misión y esa iglesia, hermano, y tienen que estar orgullosos de usted. Amén. Así es. De ser participante de esa gracia, de esa bendición, en verdad. Por más que ustedes no saben hacer muchas cosas, están con la misión, ustedes son personas muy grandes para otras personas. Amén. Así es. Pero nosotros, ¿cómo nos vemos? Cuando venimos a la iglesia parece que nadie nos hace caso. Así nos sentimos, ¿verdad? Muchas veces. Pero no importa eso. Ustedes tienen que estar en la misión nada más. Amén. Así es. Y antes que esperar eso, ustedes solamente intégrense en cualquier actividad de la iglesia, intégrense. Porque ahí Dios va a trabajar y ahí Dios les va a bendecir. Amén, hermano. Así es. Y no busquen una posición, sino oren a Dios. Y en lo que ustedes puedan hacer, estén ahí nada más. Y Dios va a bendecir, Dios va a trabajar viendo el corazón de ustedes nada más. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros nos alegremos con Él. Amén. Nos alegremos con lo que Él ha hecho por ya. Él ya había dicho que Él solamente tiene un corazón de hacernos bien, y los plantaré, dice, en esta tierra en verdad y de todo mi corazón y de toda mi alma, dice, en verdad. Lo importante es el corazón de Dios. Si ustedes realmente conocen también el corazón de Dios hacia ustedes, entonces eso es la riqueza. Si ustedes creen, reciben ese corazón de Dios hacia ustedes, entonces Dios va a bendecir la vida de ustedes. Amén. Ustedes no se vean al principio como ustedes son, en verdad, sino que la palabra de Dios, qué es lo que Dios ya había hecho, aunque no se ve algo realmente bueno acá, en el capítulo 32, dice que se rebelaron, le dejaron y así hicieron cosas que no agradaban a Dios, pero aún Dios así, y sin mirar eso, Él tenía el corazón de que nosotros realmente seamos su pueblo, y Él solamente tiene un corazón de hacernos bien, en verdad. Por eso espero la gracia de Dios, hermano, y que Dios también pueda trabajar en el corazón de cada uno de ustedes, en verdad. Yo después de recibir la salvación, yo no traté de agradar a Dios porque no tengo nada que agradar a Dios. Solamente Dios, viendo a Jesucristo, se agrada de mí. Amén. Y después no hay otra cosa. Y lo que el Señor diga, entonces eso será bueno para mí. Entonces si el Señor me dice, hoy tú te encargas de la cocina, entonces ahí es algo bueno para mí. Si Dios me dice, ahí quédate, entonces eso es bueno para mí. Si el Señor me dice eso, entonces eso es el agrado del Señor. El Señor se alegra. Amén. El Señor se alegra, entonces eso es lo importante. Dice que, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, dice. Pero para mí, estando ahí, para mí no, para mi carne no está bien. Pero el Señor se alegra. El Señor se alegra que yo esté ahí. Se alegra que yo esté en el campamento de inglés, porque ahí se va a compartir la palabra de Dios con muchos jóvenes. También he visto que vinieron varios padres con sus hijos acompañándoles. Yo veía eso y no tengo solamente un corazón solamente de poder recibirles. Adelante, buenos días, bienvenido al campamento, mucho gusto, así nada más. Mi corazón estaba muy feliz viéndole que ellos llegaban. Así es, ellos no vienen para escucharme a mí, sino ellos vienen por la actividad del inglés, pero ahí también ellos escuchan la palabra de Dios. Amén, hermano.
Aunque al principio nadie comprende eso, nadie comprende tanto. Algunos por primera vez viene y luego tiene la actividad del inglés, luego se comparte la palabra, algunos quedan choqueados, pero eso no importa. Ellos vienen, entonces por lo menos por el agradecimiento, ellos se sientan, escuchan el mensaje en verdad. No queremos que todos entiendan esto, porque Dios es lo que tiene que darles a ellos, porque dice, les revelaré, dice, amén. Les revelaré, dice Dios. Si Dios no les hace revelar a ellos, entonces por más que yo quiera darle a ellos, así no. Pero Dios les envía porque Dios tiene algo que quiere darles a ellos, el cual es la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, creemos que Dios va a trabajar constantemente, acá en Paraguay también, por medio del Evangelio, a través de su iglesia. Amén, hermanos. Yo también, en la ciudad en donde estamos también, no hay otra cosa. Si nosotros nos enfocamos ahí en el Evangelio, y Dios quiere hacer bien a todos. Yo ya tengo este bien, pero otros no tienen. Yo sé, pero si yo no le doy a ellos, entonces eso sería la maldad delante de Dios, que queda delante de Dios para nosotros. Aunque nosotros ya tenemos el Evangelio, el bien en nuestra vida, pero la maldad ahora que Dios mira es de no poder contar a la gente este Evangelio. Eso es gran maldad, realmente, delante de Dios. Aunque Dios ya perdonó nuestra maldad, nuestro pecado, enviando a Jesucristo, pero de negarme hacia Dios, de no querer contar este Evangelio, eso es la maldad delante de Dios. Dios ya perdonó todas nuestras maldades, todo nuestro pecado, todos nuestros defectos, Dios ya perdonó. Pero, ¿cuál es la maldad que queda? De no poder compartir con muchas personas, que ya sus pecados, y Dios quiere hacerles bien también a ellos. Amén. Nosotros queremos que nosotros nomás Dios nos haga bien a nosotros. ¿Y lo demás? No, a mí lo que me tiene que hacer Dios bien. Entonces, ese no es el corazón de Dios, hermano. Ya ustedes ya están dentro de la gracia del Señor. Amén. Para Dios ustedes ya no tienen ningún problema. Ustedes realmente están en el lugar que Dios preparó y Dios ya les plantó el Evangelio, dentro del Evangelio. Ya les dio el nuevo pacto, pero hay muchos que no tienen todavía. Así es. Por eso Dios, a través de la vida de ustedes, la vida de nosotros, que vivimos acá en nuestro país, Paraguay, aunque la situación mirando, muchas personas se quejan, pero creemos que la persona que recibe el Evangelio de Dios, el poder de Dios, que es el Evangelio, sí o sí va a haber cambio en la vida de ellos. Amén. En vez de estar quejándose por la situación o por las cuestiones políticas o por el país, entonces solamente va a querer compartir el Evangelio. Así es. Arreglar ese asunto no queda a nosotros, sino que hay un asunto más importante. Es anunciar el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Entonces, doy muchas gracias al Señor en esta noche. Y Jeremías 33 dice que Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Mientras que camino hay cosas que yo no conozco, cómo la iglesia camina, cómo quiere trabajar, qué quiere hacer Dios, pero dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios ocultó, pero Dios tiene. Amén. Hay cosas que nosotros no vemos, está ocultado, pero está. Dios dice, clama a mí, dice, y yo te voy a mostrar, así. Porque nuestros ojos no pueden ver, pero Dios ya vio todo para nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros podamos buscarle a Él, clamar, pedirle a Él, y Él nos va a mostrar. Así es. Entonces espero que Dios les bendiga esta noche y que puedan regresar a sus hogares, hermanos, con la gracia del Señor.
y que el Señor también les bendiga en todo su, y también en su hogar y en su economía también el Señor les permita toda su gracia. Así es, porque el Señor solamente quiere hacer el bien en la vida de ustedes. En esta noche hasta acá, espero que y nosotros también podamos seguir adelante con la iglesia, con el siervo de Dios que solamente ama este evangelio, el siervo de Dios que solamente piensa por el bien de Paraguay, junto con el corazón de Jesucristo está caminando, no buscando la cosa suya, hermanos. Espero que todos nosotros igualmente podamos caminar con el mismo corazón. Amén. Vamos a orar para terminar.